versículo 25. Va a comenzar aquí otra historia. La hermana Milagros está llevando la cuenta de las veces que hay mención, que se menciona apenas en este comienzo de Lucas, las ocasiones donde se habla acerca de Jesús como el Mesías, lo que se anuncia que era el Mesías. Llevaron hasta ahorita, que llevo contadas en mi Biblia, 5 menciones, siendo la última el versículo 11 del capítulo 2. Vamos a continuar con esta lectura ahora, y dice así: y he aquí, habían llevado al niño para que lo circuncidase. Amén. Y ya lo circuncidaron, y luego, cumplidos los días de la purificación de la mujer, de su primogénito y de la presentación de un cordero a cambio de la vida del primogénito, llevaron a cabo esos 2 ritos que leímos, desde los versos 22 al verso 24. Primero, cumplidos los días de la purificación de la mujer, eso está explicado en Levíticos 12, de 2 al 6. Y luego también lo que se prescribe en Éxodo 13, sobre el intercambio que había el primogénito que fuese varón, le pertenecía a Jehová. Había que sacrificárselo a Jehová. Jehová permitía que se cambiara la vida del primogénito por la vida de un cordero, y si las personas eran pobres, por la vida, como dice aquí, de un par de tórtolas o 2 palominos. Así quedamos en el versículo 24. Están en el templo llevando a cabo este ritual, aproximadamente 40 días después del nacimiento de Jesús. Y dice 25: y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Miren el término que se utiliza acá. Él esperaba la consolación de Israel. ¿A qué creen ustedes que está haciendo referencia a él? Cuando ahí dice que esperaba la consolación de Israel. Subraye eso. Ese era otro nombre del Mesías. El Mesías era la consolación de Israel. Y este era un hombre piadoso y justo que estaba esperando eso. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte antes que viese el ungido del Señor. ¿Qué significa el ungido del Señor? El Mesías. El Mesías es lo que significa el ungido del Señor. Ya el Espíritu Santo le había dicho que no iba a morir hasta que él viese el Mesías. Aquí hay un 6º anuncio, o por lo menos pistas sobre el Mesías que está allí. El Espíritu Santo le dijo: en algún momento lo vas a ver, no vais a morir hasta que tú veas al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, dice la Biblia, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en brazos. Imagínense, van al templo, en un lugar grandísimo, lo llevan a Jesús según el rito, probablemente para hacer esto ese día, ¿verdad? Ofrecer el par de tórtolas y los 2 palominos. Llevan al templo, está ahí este viejo Simeón, y cuando ve, lo toma en brazos y bendijo a Dios diciendo. Aquí está, hermano, la 6ª anuncio de que ese niño era el Mesías. Miren lo que dice, tomándolo en brazos. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, conforme a lo que me has dicho. Es decir, conforme a lo que el Espíritu Santo le había dicho, que no iba a morir hasta que viese al Mesías. Y dice: Señor, ahora despide a tu siervo en paz. Ya puedo morir tranquilo, ¿verdad?
miren este término, miren todos estos títulos del Mesías, porque han visto mis ojos tu salvación. Está viendo al niño, este es el Mesías, el Redentor, el Salvador de Israel, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí hay dos datos tremendamente importantes, porque los judíos al parecer no comprendían el hecho de que el Mesías venía a bendecir no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Y ya esto se lo había dicho el Señor a Abraham: en ti y en otra ocasión en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Se recuerdan de eso? Por eso es que dice eso aquí. Han preparado, lo cual han preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles. Saudi, ¿sabes qué significa ahí gentil? Saudi, tienes que preguntar. Y se te pasó eso, me acordé yo primero que vos. Gentil. Gentil se llama en la Biblia a todo aquel creyente, a todo aquel ser humano que no era judío. Hasta el tiempo de Jesús, ponga atención en esto, hasta el tiempo de Jesús habían solo dos tipos de seres humanos para Dios en cuanto a la relación con Él. Dos tipos. Cuando Dios veía al ser humano, Él veía dos tipos de ser humano. Un ser humano era Israel, su pueblo, ¿verdad? Aquellos con quienes Él había hecho un pacto y tenían la señal de ese pacto, la circuncisión. Amén. Entonces Él veía a dos tipos de seres humanos: a los judíos, a los hebreos, amén, y al que no fuese hebreo. La Biblia llama gentil, gentil, todo el que no es hebreo. Entonces dice la Biblia que Jesús viene a ser revelación, descubrimiento, conocimiento a los gentiles, a las naciones. Desde el punto de vista de personas, Dios veía en este tiempo a dos tipos de personas: judíos y gentiles. Desde el punto de vista de pueblos, Israel y el resto, ¿cómo es? Las naciones, el otro nombre. Los gentiles son de las naciones, los hebreos son de Israel. Hoy día, Jesús ve tres tipos de personas. No se les olvide esto, porque esto es sumamente importante para entender Apocalipsis y las profecías escatológicas. ¿Sabe a lo que se refiere la palabra escatológica? Escatología. Lo expliqué en la prédica pasada. Escatología. Estudio de los eventos finales, de los tiempos finales, eventos de las cosas del porvenir. Entonces, cuando yo digo esto es importante para los estudios escatológicos, significa que es importante para el estudio de todas aquellas cosas que están en el futuro, por venir todavía, que no han sucedido. Entonces, este dato que les voy a hablar es importante. Hasta la venida del Mesías, Dios veía dos tipos de personas: hebreos, gentiles. Desde el punto de vista de las nacionalidades, judíos, naciones, que no se les olvide, las naciones son los gentiles. Cuando viene Cristo, muere, resucita y viene el Espíritu Santo, la iglesia de Dios comienza cuando viene el Espíritu Santo el día de Pentecostés, no antes. Hasta que Cristo muere, todavía sigue siendo la ley de Israel. Resucita Cristo, sigue siendo la ley de Israel. Tuvo 40 días en la tierra, ahí todavía estaba Israel, ¿verdad? Los gentiles y los judíos de Israel. La semana que pasó el Señor, cuando ascendió al cielo, todavía era Israel, las naciones. Cuando viene el Espíritu Santo hay un cambio, porque el Espíritu Santo, ¿qué sucede? Cuando viene el día de Pentecostés,
da inicio a la iglesia. La iglesia nace cuando viene el Espíritu Santo a la tierra. No se les olvide ese detalle, es supremamente importante. A partir de ese momento, Dios pasa a ver al ser humano de tres maneras diferentes, como con tres pueblos diferentes. Examen rápido. ¿Cuándo comienza la iglesia? El día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. A partir de ese momento, cuando Dios ve al ser humano, lo ve de tres maneras diferentes. Él ve a un pueblo que ahora pasa a llamar la iglesia, la eclesía, amén, su cuerpo en la tierra. Ese es un tipo de ser humano. Sus hijos por adopción, la iglesia, los hijos que él ha adoptado por medio del nuevo nacimiento, amén. Ese es un tipo de persona. Luego, segundo, sigue viendo a los judíos, ¿verdad? A Israel. Y tercero, sigue viendo y siguen habiendo gentiles, las naciones. Cuando leamos Apocalipsis, hermano, esto es clave. Si no entiende, este es el problema, Orlando, de por qué no se entiende Apocalipsis y los eventos del porvenir. Esta es una de las varias razones. Cuando en la Biblia dice las naciones, hermano, por descarte, no está hablando de la iglesia, ni está hablando de Israel. Está hablando de una gente que no es ni iglesia ni son israelitas. ¿Qué les parece? Que no se les olvide esto. Las naciones son aquellos que no son ni judíos ni son iglesia. Entonces hoy día Dios ve primero a sus hijos, la iglesia. Amén. Luego ve a los judíos. Todavía tiene algo que tratar con ellos, algo pendiente. Amén. Estamos en la semana 60, en el periodo entre la semana 60 y la semana 70 de la imagen de Daniel. Quizás esto no lo entiendo. Perdón, estamos en la 69. En el periodo de la semana 69 a la semana 70, la visión de Daniel. ¿Quiénes no entienden esto? Levanten la mano. ¿Quiénes no entienden cuando yo digo eso? Mejor dicho, levanten la mano quienes entienden esto. Solamente 4 personas entienden eso. Quiere decir que allí, mamá, ¿qué te entiende eso? Interesante. Yo lo voy a explicar. En una profecía de Daniel, eso no va a hacer falta también. Yo lo voy a explicar con ultra precisión. La prédica del domingo que viene, no se la pierdan. Voy a hablar de lo que es la semana 70 de Daniel. Dios le dijo, 70 semanas están preparadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. ¿A quién le está diciendo eso a Daniel? ¿De qué pueblo es Daniel? De los gentiles, de la iglesia, de los judíos. Es decir, 70 semanas están preparadas para que yo trate con los judíos. Según la cuenta de las semanas, ya se vivieron hasta la venida del Mesías, la semana 69. Cuando vino el Mesías por primera vez, ahí terminó la semana 69. Falta una semana que no se ha cumplido. Ha habido. Ok, miren lo que dice Daniel. 70 semanas yo he planificado para tratar con mi pueblo y con la santa ciudad. 70 semanas. Hasta la venida del Mesías príncipe. 69 semanas. Después se le quitará la vida al Mesías, dice Daniel. Allí hay un detenimiento. Y estamos en un periodo que Dios no trata con Israel. ¿Con quién trata Dios hoy día? De manera directa. Con la iglesia. Dios no trata ahorita de manera directa con Israel. En Israel se están cumpliendo unos eventos importantes, lo que llaman el reloj de Dios, los eventos de Israel. Pero Dios ahorita, desde la resurrección del Mesías, desde que nace la iglesia, atención, Dios no trata
directamente con Israel. ¿Con quién trata Dios? Directamente con la iglesia. De manera que la semana 69, que termina cuando se le quita la vida al Mesías, ahí se suspende y comienza un trato con otro pueblo. ¿Cuál es ese otro pueblo? La iglesia, sus hijos. Amén. Falta una semana, porque la Biblia dice 70 semanas yo tengo planeadas para tu pueblo. Las 69 se le quita la vida al Mesías. Vino el Espíritu Santo, la iglesia. Dios dejó de tratar con ellos directamente y dejó de tratar con Israel. Amén. Falta una semana. Esa es la semana 70 de Daniel. Es una semana que una semana tiene 7 días. Y en la profecía, cada día representa un año. Esa semana de 7 días es la semana de 7 años. 3 años y medio la primera mitad, 3 años y medio la segunda mitad. La semana 70 de 7 días es donde se da la tribulación y luego la gran tribulación. Al final de la semana 70 se cumple la profecía de Daniel, que yo voy a poner fin al pecado y a la iniquidad. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando venga la segunda venida del Mesías. Amén. ¿Ven cómo encaja todo bonito? Ahorita estamos en un periodo de apertura, cuando Dios nos trata con el pueblo de Israel, su pueblo de la profecía de Daniel, pero falta una semana. Ese periodo de gracia se llama la dispensación de la gracia. Comienza con la venida del Espíritu Santo, Dios trata con su iglesia. ¿Y cuándo termina el periodo de gracia? Con el arrebatamiento. Dios arrebata a su pueblo, inmediatamente comienza a tratar con Israel. Va a esperar que se lleve a cabo la tribulación, las 3 primeras semanas y media, que va a haber un periodo de paz, pero va a venir destrucción repentina, Mateo 24, ¿verdad? Luego va a comenzar la segunda mitad de esa semana de 7 años. Entonces, los últimos 3 años y medio. Hermanos, esto es feo. Allí es donde se dan unos eventos, 3 eventos importantes. Miren, los 7 sellos. Los 4 primeros son los 4 jinetes del Apocalipsis. Amén. 7 sellos. Luego comienzan, que ya son malos. Luego vienen las 7 trompetas. Las 7 trompetas es las 7 sellos, eso es Disneyland. Eso es, muchachos, un mes en Aruba, con todos los gastos pagos, comparado a los 7 trompetas. Y las 7 trompetas es el paraíso comparado a las 7 copas de la ira. Al final de las 7 copas de la ira es cuando viene el Mesías a la batalla de Armagedón. Destruye a los enemigos de Israel e instaura el reino de la profecía, el reino que tenía David su padre en Jerusalén, para establecer la justicia y la paz perdurable. ¿Cuánto es perdurable aquí? 1000 años. Al final de los 1000 años, en esos 1000 años, Satanás estaba preso, encarcelado. Fíjense bien, esto es tremendo, hermanos. Esto es, el hombre es una joyita. Está el Señor 1000 años gobernando la tierra con justicia. Satanás amarrado. Va a soltar a Satanás por un corto tiempo, dice Apocalipsis. Hermanos, ¿saben qué va a pasar? Satanás va a volver a engañar a mucha gente. Después de haber estado siendo gobernado por el Mesías, va a salir Satanás y va a volver la gente a plegarse a Satanás de entre las naciones. ¡Qué bárbaro! Van a volver a organizar una gran guerra para ir contra el Mesías en Jerusalén y los santos. Esa guerra va lo que la Biblia llama la guerra de Gog y Magog. Cuando estén a punto de caer a Jerusalén, la primera batalla la pelea el Mesías. Dura un tiempo, hay una matazón tremenda, horrible.
se instaura el milenio, Satanás atado, desata Satanás al final de los milenios, se vuelve a pegar a la gente, qué bárbaro, a ir contra el Mesías y contra Jerusalén. La guerra de Gog y Magog, la batalla de Gog y Magog en la Biblia. Probablemente Rusia con el norte de Europa. Ahí viene el fin, pero ahí no hay guerra. La Biblia dice que descendió fuego del cielo en un instante y los mató a todos, y ya, ahí no hubo guerra, y ahí el fuego viene del cielo y los extermina a todos, y ahí es cuando comienza cielos nuevos y tierra nueva, que vamos a leer hoy capítulo 21, y ahí sí luego viene el juicio del trono blanco y la eternidad para nosotros sabrosa. Pero mientras tanto hay buenas noticias de las que vamos a hablar hoy. Mientras tanto la iglesia aquí en la tierra sufre, pero está gozosa. ¿Quién entiende eso? ¿Un loco o un cristiano? Aquí, con tribulación de presida, estamos gozosos. Amén. Aprendemos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. ¿Quién puede decir amén a eso de verdad? Amén. Amén. Cuesta, pero sí es posible. Sí se puede. Amén. Amén. Y después viene, si no morimos, lo que viene lo vamos a ver hoy en la prédica. Eso es una bendición, hermano. Ahora entiendo, no lo había entendido hasta esta semana que hice el estudio. Ahora entiendo por qué Pablo dice, yo quisiera estar con Cristo, porque Pablo lo dice, para mí eso es muchísimo más mejor. Claro que es mucho mejor. Hoy vamos a ver por qué Pablo quería irse. Y después de haber entendido esto, yo me quiero ir también. Por causa de ustedes. Bueno, no tengo que trabajar. Por causa de la obra. Pero si pago con Cristo, no crean que voy a estar triste. Me da tristeza por María, por mis hermanos. La obra hay que hacerla. Pero el cristiano, después de este domingo, usted no puede tenerle temor a la muerte. Una cosa que a mí me pica, por cierto, me pica hasta más no poder. Después como vivo yo picado. Ustedes saben cuando los toros le meten la banderillita esa en la corrida. Esa banderillita, yo tengo como 60 banderillitas de esas. A mí me pica que los estoicos, los griegos estoicos y romanos, para ellos morir, eso es normal, claro, y vamos a un mundo mejor. Estos filósofos, que los que estaban eran perdidos en el espacio sin Coca-Cola, decían, ustedes han oído el término, lo tomó con estoicismo, porque bueno, si me va bien, es voluntad de Dios, y si me va mal, es voluntad de Dios. ¿Cuál es el problema? Por eso que ellos iban para la guerra, y si morían, no importa, si yo voy por un lugar mejor. Y los tipos no sabían a qué lugar iban. Nosotros sabemos todo. Hay cristianos que le tienen miedo a la muerte. No que uno no... Tomar esto con prudencia también. Yo sé a dónde voy y lo hermoso que es por la Biblia a dónde voy, a menos de que Dios me esté tomando el pelo. Vamos a ver dónde vamos nosotros si nos toca partir de este mundo. Eso hace que, sí, claro, me gustaría estar aquí con ustedes, con María, evitaría partir con el Señor, aunque yo creo, y la Biblia nos dice que el día que Dios tenga señalado, ese día yo parto con Él. El día que Él tenga señalado, ni un minuto más, ni un minuto. ¿Ustedes creen eso? Sí. En la Biblia. Por eso es que trato de no preocuparme mucho, excepto cuando me monto en avión. Ahí me pongo a leer, muchachos, ese versículo. Los días están contados, pobre. Si no se cae el avión, tener el embalaje en la bañera, igualito para ti, con tranquilo, trae el pájaro. Y calma. No me lo veo. Amén, vale la pena estar vivo, gozoso, alegre. Bien, ese periodo entonces, de eso que está hablando, esos tres pueblos, no se les olvide, que comencé a hablar de esto cuando leemos en Apocalipsis las naciones, y la gente no entiende que las naciones es todo aquel que no es iglesia y todo aquel que no es judío.
Cuando en Apocalipsis, después del rapto, la Biblia habla de las naciones en el periodo ese, aquí se está hablando. La iglesia no es porque está en el cielo, pues está arrebatada. ¿Verdad? Los judíos no son, pero los judíos allí están siendo tratados. El resto de la gente son las naciones. Tenga esto en mente, hermano, cuando lea Apocalipsis. Le va a ayudar mucho. Por eso es que vienen las naciones, está conformada por gentiles. El versículo 32 del capítulo 2 de Lucas da esta. Simeón, este viejo, viene y dice: me has permitido que mis ojos vean al Mesías, al ungido del Señor, lo cual ya tú has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la salvación, para revelación a los gentiles. ¿Y qué más? Y gloria de tu pueblo Israel. Esta es la sexta anuncio de que Jesús era el Mesías. Se le está diciendo al niñito en la cara, delante de los papás, cuando lo llevaron al templo. Amén. Sexto anuncio. Y apenas vamos por el capítulo 2 de Lucas. Esto no ocurre en ningún otro evangelio. Lucas se especializa en hablar de que Jesús es el Mesías, Salvador, no solo de los judíos, como Mateo es para los judíos, porque Lucas tiene en mente la promesa de Dios a Abraham: en ti y en tu simiente, es decir, en el que va a venir de ti, el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, según lo que le dijo el Señor a Eva, perdón, a Satanás, allá en el Edén. Salvación a la humanidad. Lucas es especialista en eso. El Mesías Salvador, pero no de los judíos, sino de toda la humanidad también. Ajá, Saulo. Estoicismo. Ajá, la fila. Está muy bien, Saulo. Gracias a Dios. Estoicismo es una corriente de pensamiento practicada por un grupo de filósofos griegos. Surgieron en los estoicos salen 300 años antes de Cristo y se hacen muy famosos. En los tiempos de Cristo eran famosos. Uno de los emperadores más malos en Roma, que siendo filósofo de la línea del estoicismo, es decir, de los estoicos, siendo filósofos estoicos romanos, un emperador, Marco Aurelio, llevó una de las matanzas más grandes de cristianos, este filósofo estoico. Entonces era un filósofo estoico. Estoicismo es el que pertenece a la filosofía de los estoicos. Los estoicos son unos filósofos que nacen 300 años antes de Cristo y tienen la siguiente filosofía: yo no me tengo que preocupar por lo que pase, porque lo que pasa está en las manos de Dios. Por eso ellos no se alteraban, es lo que llaman la imperturbabilidad estoica. Que me cayó cáncer, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que me regalaron 10 millones de euros, ¿y cuál es la bendición? Normal. Nada los perturbaba, porque decían: mi vida, miren lo que piensa esta gente, mi vida está en las manos de Dios. Ahora, Dios para los estoicos no es el Dios Jehová, se parece muchísimo, al punto de que a Pablo le decían estoico. Los estoicos decían: todo lo que me pase, ¿por qué me voy a preocupar? Si ya Dios sabe qué me va a pasar y mi vida está en sus manos. El Dios de los estoicos no era un Dios personal, era una cosa rara, a quien denominaban sorprendentemente el Logos. Logos. El Logos. El Logos. ¿Saben cómo llama Juan a Jesús? El Logos. Yo creo que lo hace adrede para darle duro a los estoicos.
Los estoicos también pensaban una cosa importante. Todo lo que es de este mundo, de la carne, es malo. Lo malo de la carne, de este mundo, lo superopuesto, está en el espíritu, en Dios. Eso es todo lo bueno. Ellos trataban de no vivir según la carne, porque era malo. Esto no se parece a lo que predica Pablo. Por eso le decían a Pablo estoico. Entonces, eso es lo que me tiene a mi picado. Que los estoicos no se perturbaban por nada. Y vengo yo y cuando me pasa una cosa mala, me perturbo todo. No está, y eso que yo sé que dice que todos mis pasos están en las manos de Jehová. Y yo encomiendo a Jehová mi camino todos los días. Entonces se me olvida de tiro la palabra. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará, y yo no lo hago a ver. Y vienen los estoicos y lo hacen. Cuando el término, lo tomó con estoicismo. ¿Han escuchado ese término? O sea, sin perturbarse, lo tomó pues sin ponerse nervioso ni alegre. Con calma. Estoicamente, lo mismo, estoicamente. O sea, sin perder el control. No, voy a hacer esto estoicamente. O sea, sin perturbarme, sin exaltarme, sin alegrarme, manteniendo el equilibrio constante. Virtud estoica. Bueno, es un poquito enredado, en el sentido de que el Dios de los estoicos no es Jehová. No, no es Jehová. Ajá, entonces, me está diciendo que ellos echaban a un lado las cuestiones de la carne y vivían más lo espiritual, o sea, más cerca de Dios, pero más que espíritu sea el espíritu. Ese no es el espíritu de Dios. No. Ellos que llaman espiritual lo eterno, lo bueno y lo bello y lo verdadero. Eso es espiritual. Espiritual no es lo mismo que nosotros. Espiritual para ellos es eterno, verdadero, bueno y bello. Ahora, todas esas son cualidades de Jehová. Jehová es verdadero, es bello, es bueno y es eterno. Los estoicos le pegaron cerca al concepto de Dios con una gran diferencia. Es imposible que ese Dios raro, que no es personal, o sea, ese Dios no es personal. El Dios de nosotros es personal. Se relaciona conmigo, me entiende, tiene sentimiento. Amén. Se duele, se alegra, llora. Dios, amén. Se constrita. Lo dice la Biblia. Es personal en ese sentido. Y otra cosa que es imposible para el estoico. Dios, entendido en ese sentido, Teos, ese logos, no puede ni de cerca mezclarse con lo terrenal, porque es lo contrario, es lo superopuesto. No puede hacerlo. Tienen esto en mente, me están siguiendo. Imagínense un estoico leyendo el Evangelio de Juan. En el principio era el Logos. El Logos era con Dios. Y Dios era el Logos. La Reina Valera dice palabra, le estoy diciendo mis en griego, ¿no? En arge, en logos, kaipo logos, en prostonteton, kaipeos, en logos. Y Dios era el Logos. Imagínense un estoico leyendo eso. Muchacho, la emoción, yo me imagino el corazón enamorado de Juan. ¿Dónde está ese hombre para darle un premio? Quiero que se case con mi hija. Ese es el que eso es un genio. Y Juan lo que los está haciendo es montándolos en la olla. Porque en el versículo 14 dice algo que era lo más ofensivo para un estoico. Y el Logos se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Después de amarlo, lo han debido súper odiar. Yo creo que Juan hace eso adrede. Juan vivía en una época, en una zona donde el estoicismo y otra religión semejante, donde viene el gnosticismo, era muy grande. Y Pablo los detestaba a esto, los detestaba fuertemente. Hay historias de la iglesia que hablan cuánto Pablo detesta esto.
con los gnósticos. El gnóstico decía, primero soy yo, en primer lugar soy yo, en segundo lugar yo, y en tercer lugar yo. Yo me amo a mí, después me amo a mí y por último me amo a mí. Cuando primero de Juan dice, el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso, no tiene a Dios, porque Dios es amor. Se le está tirando a los gnósticos, pero primero de Juan es contra los gnósticos radical. Ese detallito de los sistemas de pensamiento en esa época, y me desvié poco por Mira las declaraciones de Simeón, pero nutre la enseñanza. Es posible que no nos dé oportunidad de hablar de esto, y si se presentó, a mí no me gusta perder la oportunidad. Ya está claro lo que es los estoicos y el estoicismo. ¿Con quién se reúne Pablo en el Areópago? Recuerden que Pablo entra en Atenas, capítulo 17 de Hechos. En Atenas, centro de la filosofía. Y dice que entrando veía edificios a los dioses. ¿Se recuerdan? Y los griegos no eran ateos los griegos. Eran más bien súper religiosos, súper politeístas. Eran tan religiosos y politeístas que a cada dios le tenían un templo. Y por si acaso se les había olvidado un dios, ya le tenían un templo con el nombre al dios desconocido. ¿Se recuerdan? Ese es el que usa Pablo con genialidad. Yo amo ese verso. A que vosotros adoráis sin conocerle. Al que a usted le falta, ese es el que yo tengo, muchachos. Ese es el que yo les predico. Mira la genialidad del tipo. ¿Quiénes son los que citan a Pablo? Pablo entra en Atenas y hablaba en las plazas con la gente y lo escuchan. ¿Y quiénes lo jalan? Ven a hablarnos de esto al Areópago. Dice una corriente de los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos y los estoicos eran la filosofía más importantes en esa época, y esto es conocido de plano. Los estoicos eran estos. Los epicúreos eran otros. De eso no trata la vida. Los epicúreos es el placer. El día de mañana no existe, solamente hoy. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. A disfrutar se ha dicho, porque a mí no me interesa el día de mañana, ni sé lo que va a pasar mañana. Ahorita es hoy, y la vida se disfruta ahora. Punto. Verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María. Vamos a ver lo que le dice Simeón a María. Miren lo que le dice. He aquí, este está puesto. Qué bárbaro hemos dicho. He aquí, este está puesto para caída, pero también para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. A este hijo tuyo le van a refutar, lo van a atacar, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Usted se imagina a María cuando el hijito le dice eso? Le está diciendo, este hijo tuyo te va a traer, no por él, por circunstancias externas a él, te va a traer bastante sufrimiento, y a ti de manera especial. Amén. Y una espada va a traspasar tu alma. Yo me imagino que esto hace referencia al momento cuando María vio morir a su hijo en la cruz. Aun cuando entendía que él era el Mesías, le ha debido doler, y eso lo vemos en la narrativa de Jesús con María y con Juan al pie de la cruz. Amén. Vamos a dejarle hasta aquí.
Esta es la señal número 6, 6 señales de la mesianidad de Cristo. La próxima que analizamos el próximo domingo. El próximo domingo hay Santa Cena, no me acuerdo. Santa Cena, no hay estudio bíblico. La próxima arriba vamos a estudiar lo que dice una viejita, Ana, acerca del Mesías. Y esto da la señal de toda la profecía previa a la manifestación de Jesús. Amén. Que comienza en el capítulo 3, ya cuando está adulto con el bautismo. Amén.